10 personas que han llegado. Esta es nuestra última. Miren, he cambiado el fondo el fondo Ya virtual. preguntar que dónde estaba. ¿Cómo? Ya le iba a preguntar que dónde estaba. Spotech. No, Nada. esto fue la semana pasada, ¿Así? sino que sí, claro, cada vez debemos de cambiar el fondo y se me olvidó. Pero bueno, eso es, uno lo puede hacer en un momento dado. A ver si lo puedo hacer. Aquí ver un fondo que ya ese ya pasó. Ya, ahora sí, ya nuevo fondo y listo. Ya no tenemos ese gran problema. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Qué dudas tienen en este momento en la fase 6? Opera la implementación. ¿Ninguna duda? ¿Dificultades con las calificaciones? Supongo que ya la mayoría de los tutores han calificado con Pero usted ya algunas. me calificó a mí ya. Ya, si ustedes no revisan, yo ya califiqué, ya migré, pero pues no van a ver ustedes en el sistema de calificaciones hasta que no hagamos una revisión de todas las 5 actividades para que no tengamos problemas futuros. Porque una vez esté todo listo, el martes de la otra semana, 21, bueno, miércoles, todo tiene que estar ya migrado. Edward, adelante, dime. Edward, ¿me escucha? Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchan todos? Sí, algo bajito, pero te escucho. Sí, estoy un poco en mis auriculares. Ahora no lo escuchamos, Edward. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, ya mucho mejor. Cuénteme. Aló, aló, aló. No, tiene cerrado el micrófono, Edward. Ahora sí. Tengo una conexión, pero ¿me escuchan? Sí, ahí lo estoy escuchando, Edward. Doctor, buenas tardes. Tengo una duda acerca de la guía. La actividad se trata de un plan de mejoras y un plan de mantenimiento a largo y a corto plazo. Pero hay una parte de la guía que dice que va a realizar un póster, pero en la plantilla dice un video. Sí, no, eso lo vamos a aclarar ahora, Entonces tranquilo. quiero saber qué es lo que hay que hacer. Sí, Si hay que hacer solo el sí, póster. no, Ok, ok. exacto. Es que en la guía pide un video, pero el video es explicando el póster. ¿Ya? Ahí es donde hay un ligero error. Entonces, pues vamos a arrancar, ya son las 31. Eh, es que voy a arrancar y ni siquiera he compartido. Vamos a compartir específicamente el PowerPoint. ¿Lo están viendo ahí? ¿Me confirman si están viendo el PowerPoint ahí? Sí, señor, lo estamos viendo. O lo estoy viendo. Bueno, listo. Entonces, pues esta ya es la última parte o el último encuentro que tenemos del curso. Y pues lo que vamos a hacer es una revisión primero de todos los resultados del componente práctico, después ver esas actividades de la fase 6 fechas y algunos lineamientos muy generales para que tengan en cuenta en cuanto a plan de mejoras, en cuanto a mantenimiento y unas recomendaciones que serían como esa lección aprendida para que quienes vayan a realizar como opción de grado un proyecto aplicado, una monografía, una pasantía o un proyecto de investigación, pues sepan qué es lo que se debe hacer. Bueno, más los créditos de posgrado. En este momento, pues tengo entendido que no hay oferta en el 1604 de seminarios o diplomados de profundización.
En la oferta 2034 no aparecieron diplomados de profundización, entonces tenemos que tener claridad frente a eso. En los resultados de la fase, de las dos fases, de la 4 y la 5, en el primero lo que tenemos que hacer es la simulación de la solución que le estábamos dando al problema que nosotros habíamos planteado. Siempre se hizo énfasis que era la simulación y que de hacer un análisis, y ese análisis era si lográbamos cumplir con los objetivos. ¿Cuáles objetivos? Pues el objetivo general que ustedes escribieron y los objetivos específicos que estaban allí, que la suma de los específicos lleva al objetivo general, o sea, se cumpliría con el objetivo general. Entonces ahí, en esa parte, pues fue la fase 4. La fase 5, ¿qué era? Como yo ya tengo una simulación, yo debería haber hecho el montaje. Obviamente, y quiero aclararlo porque hoy se presentó una situación un poco molesta por parte de un estudiante que dice que yo dije que no era necesario montarlo. No, fui muy claro en la última encuentro en el cual se dijo, sí, la solución es altamente costosa. Ejemplo, los estudiantes de telecomunicaciones se plantearon hacer la construcción, el diseño de una red para suplir servicios de conexión, de conectividad a una zona rural. Pues uno entiende que la parte de infraestructura desde las torres, la parte de equipamiento, radios, la parte de arquitectura, todo eso pues conlleva unos costos asociados bastante altos, o las personas que plantearon una solución de fibra óptica. Lo que se pedía a ellos en particular es que una vez habían hecho todo ese parte de simulación, deberían, como si fuese un proyecto que se va a entregar para que este proyecto se construya. Entonces tenían que tener cuál era la demanda en la región, cuál era la ruta en enlace, todo lo que tenía que ver con la zona libre de Fresnel, cómo iba a ser la distribución allá en esa área geográfica donde se iba a cubrir el servicio. Esos eran los elementos que se tienen y unos costos ya para hacer eso, pero se tienen que tener datos reales. Tengo un estudiante que hizo unos cálculos de radioenlace, hizo unos cálculos del perfil del radioenlace, bueno, todos estos elementos que se necesitan. Ahí se está demostrando que hay un montaje porque el diseño era, pues, diseñar una red para suplir conectividad en una zona rural específica. Pero en otros casos, donde la unidad de control iba a ser un Arduino o un SP32 o un elemento de estos que son relativamente baratos, los sensores y los actuadores podrían ser caros. ¿Qué solución les escribí yo en el fin? Utilicen como sensores potenciómetros que les permitan dar unos valores en los cuales se mueve la variable, o en última, si ustedes pudiesen tener una mayor visión frente al problema, generar de forma aleatoria el valor de la variable dentro del el algoritmo de programación, y a partir de ahí pues hacer funcionar. Si yo iba a tomar datos en un horno de clinker, por decir algo, donde las temperaturas son altísimas, pues esos sensores valen por encima de los 10, 15 millones de pesos, y los actuadores, pues también, los quemadores y todo eso vale mucho. Entonces yo lo que pondría, un potenciómetro en un lado y un LED en el otro lado para indicar que se está cumpliendo, o un juego de LED que me digan, mire, llegó a la temperatura mínima, está en la temperatura media, llegó a la temperatura máxima, se apagó el sistema, cosas como esas tan simples. Entonces, ahí fue donde no, creo que no hubo una comprensión clara de lo que se pide, ¿no? Y cómo se valida el diseño. Yo en la simulación no puedo validar el diseño. La simulación es una herramienta muy buena que me permite a mí encontrar, digamos, la base de lo que yo voy a construir y ir dejando decantado y puliendo ese tema. Pero cuando ya llego el montaje me encuentro con muchas cosas. Ejemplo, si yo tengo un ESP32, el ESP32 es un microcontrolador que tiene Wi-Fi, que tiene Bluetooth, y yo lo quiero conectar a un radio LoRa. Pero no recuerdo qué radio tenemos aquí. Yo les puedo mostrar.
No sé si lo pueden ver, no sé si se ve. Este es un gateway de un radio LoRa. Adentro, lástima que no lo podemos abrir. Adentro tiene pues un ESP32 y un radio LoRa en la banda de 945 megahercios. Entonces, resulta que entre ellos dos no hay ningún problema si yo conecto los dos hilos que tienen que ver con la parte de transmisión y recepción, porque los niveles de voltaje son los mismos, 3.3 voltios. Pero si yo voy a utilizar en lugar del ESP32 un Arduino Uno y voy a utilizar ese mismo radio LoRa, ya no puedo conectarlo directamente. O sea, yo puedo alimentar el radio LoRa con los 5 voltios del Arduino, pero los pines de transmisión y recepción tengo que utilizar un elemento de nivel. ¿Qué quiere decir? Que me salen 5 voltios del Arduino y cuando hay 5 voltios, al LoRa me debe llegar 3.3 voltios. Y en el lado contrario lo mismo, que si me sale 3.3 voltios del LoRa, al Arduino me deben de llegar 5 voltios. Entonces ahí se utilizan otros elementos como unas interfaces de nivel que sirven para ello. Entonces fíjense que una cosa es la simulación, en la simulación esos temas ya prácticos no se ven, pero cuando yo paso al montaje empiezo a tener cosas como esa. En la simulación yo no puedo hacer ajustes del sensor. Digamos, si yo utilizaba un sensor, alguien utilizó un MQ35, un MQ7 o el 135, no recuerdo en este momento, pero ese sensor capta diferentes tipos de gases. Si yo lo quiero tener para un gas determinado, yo tengo que tenerle un rango de trabajo y eso lo hago a través del software. En la simulación, él simplemente me mide de forma internamente lo que tiene es un generador de números de valores aleatorios, que me bota esos valores y yo con ello puedo hacer el resto de control, pero en el montaje no. ¿Ya? Esas son las cosas que diferencian lo uno de lo otro. Pero bueno, ya estamos saliendo. ¿Qué nos pide la fase 6? Primero, el resultado de aprendizaje es operar la implementación realizada en el proyecto de investigación aplicado. Entonces, fíjense que cuando yo opero esa fase, me están pidiendo un plan de mantenimiento y obviamente un plan de mejora. Entonces, en el paso 1 me dicen, establezca un plan de mejora a dónde o cómo, a corto plazo y a largo y a mediano plazo. Quienes hicieron el montaje del dispositivo en su componente práctico podrán saber que todo lo que hicieron lo pueden mejorar. Después, establecer un plan de mantenimiento del producto según las características técnicas del mismo. Y por último, realizar la presentación digital del póster científico. Entonces ahí está Canvas, está MidGraph, está Football, está Adobe Express, Postermark, que bueno, cualquiera. Al final puede ser un PDF bien hecho. Y por otro, lo que tenemos claro es que se nos cierra el 25 de mayo y ahí sí, imposible dar un día más extra para los tutores y para los tutores y para mí es muy complejo porque no tenemos sino 3 días para calificar, máximo 4 días, y en el día quinto tenemos que migrar las calificaciones, porque esos son sistemas automatizados que si uno no las migra, nos van a jalar las orejas. Y si uno espera que, no, es que Perencejito envió la tarea 3, la fase 3, la fase 4, la fase 1, y se nos olvida en un momento dado revertir todo lo que hemos hecho para jalonar ese valor, porque cada vez que se califica algo viejo, tenemos que reabrir un proceso, volver a jalonar todo el proceso y volverlo a subir. Entonces ahí se nos han presentado problemas en ofertas anteriores del curso y terminamos solicitando al secretario académico de la escuela que nos autorice esa recalificación. Y eso pues para ustedes es molesto porque no van a ver su nota enseguida y para uno pues es un trabajo adicional. Entonces les recomiendo el tema de la fecha. Es el informe final. Fíjense que la fase 6, voy a cambiar aquí a este puntero. En la fase 6 es simplemente este pedacito.
Fíjense que si ustedes se dan cuenta, si comparan con el formato para entrega de los trabajos de opciones de grado, este índice es muy similar a lo que ustedes deben entregar. Obviamente, pues algunos elementos no estarían allí, como líneas y grupos de interés, ni la idea del proyecto. Aquí iría la introducción, planteamiento del problema, justificación, los objetivos, los marcos conceptuales o contextuales, para decirlo de mejor manera, toda la metodología, el diseño de la solución. Aquí en el diseño de solución iría los resultados del objetivo específico 1, el objetivo específico 2, objetivo específico 3. Pues obviamente no los pedimos así, pero aquí tenemos. Y por último, estas serían las recomendaciones sobre la solución dada, que es lo que hacemos ahora en la fase 6. Plan de mejora, mejoras a corto plazo y a mediano plazo, plan de mantenimiento, mantenimiento correctivo, si ustedes creen que hay que hacer, que puede ocurrir algo, entonces ustedes pueden decir, es que este sensor que se tiene propuesto tiene 200 horas de uso. En las 200 horas hay que cambiarlo, si no, muy seguramente el equipo va a fallar. Entonces, ahí, estoy hablando que eso sería predictivo, pero para un tema correctivo le cayó una gota de agua encima de la tarjeta y se quemó. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Perdón. Y por último, el enlace de video en YouTube de la sustentación. ¿Qué es lo que van a sustentar? Pues el póster, ¿no? Tal como lo tenemos en esta presentación digital del póster realizado. Y ahora ustedes me preguntan, ¿y cuál póster? ¿Cómo lo hacemos? Antes de ir al póster, vamos a ver esto. ¿Cuál es el puntaje que tienen? Son 125 puntos. Para aquellos que están entre 185 puntos o 185 puntos, o sea, y 300 puntos, con este trabajo, si lo hacen bien, pueden aprobar el curso, ¿no? Diría uno. Entonces, fíjese, si se detalla el plan de mantenimiento, el puntaje máximo son 30 puntos. Aquí hay un error, perdón, este no es plan de mantenimiento, este es un error que está en la rúbrica, que no la puedo yo modificar hasta que no se haga una nueva acreditación del curso. Aquí es el plan de mejora, 30 puntos, el plan de mantenimiento, 30 puntos, la presentación, o sea, el video de la explicación del póster, 50 puntos, y las correcciones de las fases anteriores, 15 puntos. Ahí, ahí ustedes podrían, quienes tengan una calificación muy baja, eso, tienen la oportunidad de sacar este curso adelante. Es un plan de mejora. Pues consiste en establecer estrategias y acciones para optimizar la implementación, desempeño y resultados. Entonces, ese plan debe ser, uno, claro, estructurado y enfocado. Entonces, normalmente uno tiene un diagnóstico inicial, revisa uno los objetivos, lo hemos dicho ya varias veces, evalúa una de las métricas claves, tiempo, costo, calidad, rendimiento, identifica problemas, retraso, costos excesivos, errores técnicos, bajo rendimiento. Ese es el análisis inicial que le hace uno a su producto. Eso es cuando se acuerdan que alguna vez yo hablé de las 4C, de conectar el problema con el conocimiento de nosotros más la teoría. 2, construir. 3, contemplar. Y 4, continuar. ¿Te fijas? El diagnóstico inicial es contemplar la solución. ¿Me funcionó? ¿Qué necesito para que sea mejor? ¿No? Retrasos, costos excesivos, errores técnicos. Y ahí es establecer esa primera estrategia de mejora. Después, debemos de comprender a qué se refiere esa mejora. Si es una mejora eminentemente técnica, cambio sensores, cambio actuadores, o es una gestión de equipo y del proceso, que el equipo no se puede conectar al proceso que yo quería que se hiciera, o es una percepción del usuario. Acuérdense que uno como usuario también dice, sí, funciona, pero a mí me gustaría que hubiera un botoncito aquí o que hubiera una llavecita aquí, cosas de esas, ¿no? Entonces uno debe mirar como en esas tres dimensiones, en la mejora técnica, en la gestión del equipo y procesos y en la mejora de la experiencia del usuario. Y por último,
es el informe final y las lecciones aprendidas. O sea, resumo el diagnóstico inicial de las estrategias de mejora en ese informe final. Evalúa el impacto de las acciones implementadas. Obviamente ustedes no van a implementar acciones. Documento errores, si cree que hubo errores en su diseño. Ahí sí es importante tener eso en sus conclusiones y comparto los resultados. ¿Qué pasó con mi equipo? Fíjense que ese es un plan de mejora y un plan de mantenimiento. ¿Pasó? Y un plan de mantenimiento, ¿qué es? Garantizar la continuidad operativa, la optimización del rendimiento, o sea que cada día me entregue mejor. Ejemplo, voy a tomar algunos de los trabajos que leí de una granja avícola que querían mejorar el proceso como tal, mantener los animalitos sanos y además garantizar que con menor comida, mayor peso. Es probable y posible. Y por último, la prevención de fallos. Entonces, el plan de mantenimiento, ¿qué me tiene que a mí? Asegurar el correcto funcionamiento, reducir las tasas de fallo. Si me falla cada 100 horas, pues decir que me falle cada 200 horas. Sería una cosa de ese estilo. Mantener actualizada la actualización de los algoritmos del software y del mismo hardware. De acuerdo a la evolución tecnológica que se dé, aparece un nuevo procesador, aparecen unos nuevos sensores más baratos y de mejor rendimiento, cosas de ese estilo. ¿Cómo clasificamos los mantenimientos? El predictivo, ¿quién me da a mí el mantenimiento predictivo? Este mantenimiento predictivo sale en el conocimiento que yo tengo de los sensores. Si a mí el fabricante me dice, este sensor tiene una duración de 1000 horas, ese valor de 1000 horas lo tengo que tener en cuenta. Y cada vez que hago un proceso con ese sensor, debo de irle descontando las horas de esas 1000 horas, hasta cuando esté llegando a su límite, y en ese límite lo que yo tengo que tener claro es que debo cambiar ese sensor. El mantenimiento preventivo es ese mantenimiento que uno establece, normalmente se hacía, no sé, ahora he visto que han cambiado un poco el tema, pero cuando, en mi caso, trabajé muchos años con centrales telefónicas y se establecían 50 semanas de mantenimiento preventivo. Y en cada día de cada semana tenía uno un proceso que desarrollar. Por decir algo, estábamos en los bastidores donde están todos los sistemas de encaminamiento de una llamada, ahí hay unos elementos mecánicos, hay que revisar que las felpas estuvieran aceitadas, que las escobillas de contacto de los 4 o 6 contactos que debían de tener estuvieran haciendo la presión que fuese necesaria para centrales electromecánicas, para centrales electrónicas, que los niveles de recepción de las señales y de las frecuencias por las que se estuviera dentro del rango que permitía en ese momento las normas de UIT o las normas de gestión de UIT. El mantenimiento correctivo ya es reemplazar una parte. ¿Cómo hacemos un reemplazo de una parte sin estropear todo el proceso? Ahí viene eso. Y el mantenimiento evolutivo es como una parte, una pieza que ya empieza a ser difícil de conseguir. Pues yo lo que debo hacer es una mejora en el dispositivo y poder traer un nuevo elemento que me reemplace ese elemento que ya se está convirtiendo en que falla mucho o que ya no se consigue en el mercado. Y los planes de contingencia siempre tenemos que escribirlos. Normalmente en electrónica y en automatización y en telecomunicaciones, el uso de nodos redundantes era fundamental. Es decir, yo tenía dos sistemas, un sistema de sensado, no tengo uno, sino dos en el mismo punto de trabajo. Y puedo estarle pidiendo a mi sistema central de gestión que en un momento dado esté tomando el valor que está tomando uno y en otro momento el valor que está tomando el otro nodo. Si falla uno de los nodos no pasa nada porque siempre vamos a tener datos. Pero me están advirtiendo que ese nodo eso falló, lo puedo quitar, no se me va a caer el servicio y voy a tener, pues, poderlo corregir rápidamente. Respaldo periódico de los datos recolectados. Hablamos de inteligencia artificial. Y para poder crear esos elementos de inteligencia artificial, para poder desarrollar nuevos productos basados, lo que necesitamos son datos de todo un sistema de producción. Yo cómo voy a generar
un diseño, una red neuronal, si no tengo datos con los cuales voy a confrontar el modelo que quiero desarrollar? Entonces, hay que mantener siempre esos datos. O sea, si yo estoy haciendo mediciones eh, medioambientales, esos datos los guardo y los voy comparando con los datos que me pueden generar nuevos nodos y poder ir estableciendo esas diferencias y poder ir ajustando en la calibración de los sensores, ir ajustando todo el sistema. Y lo otro es tener claro cómo dejar escrito, normalmente vienen unos manuales, en todos estos temas electrónicos, donde se dice qué se debe hacer para restablecer rápidamente la conectividad o sustituir los nodos. ¿No? ¿Cómo yo puedo quitar un equipo y poner el otro con la mínima pierda? O sea, el tiempo que dura la falla, la idea es que sea muy pequeño. Y el tiempo entre las fallas, ese tiempo que ojalá sea el más largo. Ojo con eso. El tiempo que dura la falla, chiquitico, el tiempo que cada vez que aparece una falla sea lo suficientemente lejos. No que todos los días me esté presentando una falla y que normalmente es la misma falla. Ahí ya ese plan de mantenimiento está fallando el mismo plan como tal. Fíjese lo que nos pide un plan de mantenimiento, maximizar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos. Un equipo disponible 7 por 24 quiere decir que está funcionando segundo a segundo durante los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y hace que el servicio que esté prestando ese equipo pues sea confiable. Cuando un equipo empieza a tener eventos de fallas, eventos de problemas, ya esa confiabilidad empieza a disminuirse porque no siempre está disponible. Y es que tenemos que tener claro algo. Yo califico como usuario del servicio de agua, yo califico que si yo abro el grifo y no me llega agua es porque de malas hubo un fallo en el servicio. Y eso para mí, como usuario, es una mala percepción. Si yo abro el grifo y baja un buen chorro, me siento bien. Entonces estoy calificando un buen servicio. Fíjense, eso tiene que ver con eso. Que el servicio debe estar disponible en el momento que se necesite, ¿no? Entonces, ahí es donde yo empiezo a verificar ese mantenimiento, ese plan de mantenimiento y, por qué no, la confiabilidad de esos equipos. Por último, el póster. Este es un póster con las condiciones mínimas. Tiene un resumen, tiene unos antecedentes. No quiere decir que ustedes van a coger las 100 hojas que hicieron del documento y lo van. No, aquí es sintetizar, por eso son ingenieros. El ingeniero hace síntesis y no discursos. Se sintetizan el resumen, las palabras claves, los antecedentes, el problema, los objetivos. Ojo con los objetivos. A pesar de que se les dijo muchas veces que corrigieran los objetivos mucho, entonces en el objetivo colocaban el objetivo bien, pero además le dicen, y se resuelve utilizando Arduino, utilizando Raspberry, utilizando fibra óptica. No, es el objetivo sencillito, sin ponerle la solución, porque la solución viene después. Después, ¿cuál fue la metodología? Ustedes lo describieron la gran mayoría muy bien. ¿Qué tipo de diseño, el enfoque, las líneas de investigación? ¿No? Los resultados esperados. Aquí es analizar los objetivos específicos y colocarlos o escribirlos o transcribirlos en este elemento que está acá. Discusiones. ¿Qué recomiendan ustedes y cuáles son sus conclusiones? ¿Qué nuevo podemos hacer a partir de lo que ustedes hicieron? Y finalmente las referencias bibliográficas, las importantes, ¿no? No es las 200 que tiene, sino 4 o 5 importantes, porque este documento debe ir en una sola hoja. Hay un ejemplo, esto lo utilizaron nuestros, bueno, ya aparezco yo, nuestros estudiantes en una participación del año pasado en el encuentro de ingeniería aplicada. Pero ustedes pueden ir a Canva y allá también hay pósteres. Profe, disculpe una cosita, no lo puedo agrandar, que es que está muy pequeñito. No alcanza a ver. No sé cómo agrandarlo porque está pegada una diapositiva. ¿Ya? Ah, ya. Pero yo
Pues sí, que me tocaría subirlo. En el curso creo que lo debo tener disponible por ahí y subirlo. Pero Profe, es ¿qué es lo para que que está ahí en la tercera columna? en esta columna, acá donde tengo el botón Sí, rojo, señor, sí, señor. discusión y conclusiones, propuestas que pueden derivarse de la investigación, o sea, qué propuestas tienen ustedes y las referencias bibliográficas. Vuelvo y digo, 3, 4, 5 Listo, más. gracias. Fíjense que si ustedes van a Canva, encuentran plantillas como la que está ahí. Pero aquí, si yo pincho ahí, en este momento no me lo permite, si yo pincho ahí, pues voy a encontrar muchísimas plantillas. Esto es un modelo, lo que está allí en la, para que lo tengan claro, ¿no? Y por último, las recomendaciones para ese póster, ¿no? Esto nos lo dejó quien diseñó el curso y me parece a mí que es bien importante tenerlo en cuenta. Es que debemos de tener claro el título del proyecto, el autor, los antecedentes. Mira, aquí está, lo que están en esas 3 columnas allá está aquí mostrado, falta solamente la bibliografía, pero eso es lo que se nos pide en un costo. Esto que está acá, descrito con los títulos rojos. No quiere pasar. Ahora, muchos me han escrito sobre cómo postulan sus proyectos como opción de grado. Y aquí lo hemos repetido desde la primera reunión para que ustedes lo tengan claro. Que hay un procedimiento de postulación. Esto está en un documento de la universidad que fue actualizado en diciembre del año pasado. El primer pedacito de la postulación dice que es el estudiante el que inicia, diligencia la solicitud de opción de trabajo de grado, registra la propuesta en el módulo 6 4.0. El, el líder zonal de la escuela o el líder nacional asigna un revisor, ese revisor hace la revisión, que es un docente, hace la revisión de esa propuesta. Si es aprobado, se va a consolidar las propuestas para que el comité correspondiente la apruebe y asigne un director. Si no es aprobado, debe el estudiante corregirlas, devolverla al docente revisor, o sea, se devuelve de forma automática y una vez que aprobada, pues sigue el resto de la ruta. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ahí está el diagrama de flujo de este procedimiento. Normalmente vamos al campus, en la parte superior, en la parte derecha de su pantalla aparece el resumen de ustedes. Entonces aquí dice, lleva un avance del 96%, ver más, le dan clic en ver más y se les va a abrir la opción, se les abre una pantalla donde tienen un pedacito que dice opción de grado y pueden seleccionar cualquiera de ellas. Los créditos de posgrado, diplomado de profundización, si es que existe, monografía, pasantía, proyecto aplicado, proyecto de investigación. A este estudiante ejemplo, lo que pasa es que él ya lleva el 96.41% del avance. Entonces, aquí le están apareciendo todas las posibilidades en negro. Pero si tienen créditos de posgrado, diplomado de profundización y pasantía en rojo, quiere decir que no han llegado al 90%. Si tienen menos del 75%, todos estos 6 elementos estarían en rojo. Si están por encima del 75%, tendrían monografía en rojo, proyecto aplicado, en negro, proyecto aplicado y proyecto de investigación. Cuando ustedes seleccionen, se van a acordar de mí de estos formatos. Por favor, creo que esos formatos ya no existen en los formatos de la universidad. Es bueno que los descarguen, los tengan y lo van a ver por qué ahora. Cuando ustedes han seleccionado, le dan aquí este botón de seleccionar, ¿no? Vamos a seguir la siguiente diapositiva que está mejor. Seleccionar y a partir de ahí les va a aparecer un formulario como el que está a la derecha. Si ustedes lo revisan, si se pudiese ver, serían los mismos elementos que están en esos formatos. Entonces yo antes de sentarme,
Porque aquí cuando yo lo voy a seleccionar, de una vez me lleva al formulario y tengo que empezar a rellenarlo. Obviamente yo lo puedo guardar y dejar ahí y después retomarlo. Pero el problema es que si yo cierro, ya después de cerrado no puedo corregirlo. Y si me hizo falta alguna cosa, grave, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener claro que este formulario, que es muy similar al que tenemos en esos formatos en papel o en Word, podemos tenerlo listo y lo que vamos a hacer es cortar y pegar en cada uno de estos elementos del formulario. Cuando ya llegamos a al cronograma de actividades, tenemos que poner actividad por actividad y poner el porcentaje de avance en cada actividad. Están aquí. También presupuesto, nos toca ítem por ítem del presupuesto ir rellenando. Y por último, pues ya los resultados que uno esperaría, los productos que uno esperaría entregar, y uno enseguida guarda y envía para que lo que vimos en esa diapositiva inicial de este proceso, para que sea revisada su propuesta, ¿no? Entonces viene este punto. Y ahí ya, digamos, viene la postulación, ay, Dios mío, viene la postulación del proyecto. ¿Ahora qué viene? Pues cómo nosotros vamos a desarrollar nuestro trabajo de grado. Entonces, una vez se le aprobó por parte del comité de investigación, el estudiante inicia el trabajo de grado, recibe un asesor, ese asesor va a evaluar el producto, lo envía para que una vez lo evalúa, aprueba el concepto del asesor, se le asigna jurado, el jurado va a evaluar ese producto, ¿no? Y si cumplen, pues sigue con el programa de la sustentación, con sustentación, y por último con la evaluación del producto y la entrega, con evaluar, generar acta de sustentación y ya tener el acta de sustentación firmada. Pero si no, ¿qué ocurre? Si no cumple, ¿qué ocurre? Pues se le devuelve al estudiante para que ajuste de acuerdo a las observaciones del jurado, para que incorpore, una vez terminado, ese trabajo al repositorio institucional. O sea, todo el informe debe ir al repositorio institucional. Hay unas indicaciones sobre cómo se debe hacer eso. Y una vez se hace ese proceso, pues vuelve a la evaluación del producto, vuelve al cumplimiento y se le programa la sustentación y ya termina pues, realizando la sustentación como tal. Antiguamente no daban fechas, hoy hay fechas específicas de sustentación por cada periodo académico. En este periodo que estamos terminando, que es el 1601 del 2025, la sustentación es el próximo viernes y todo el día habrán sustentaciones a nivel país. Obviamente las sustentaciones se desarrollan de forma zonal. Entonces, en el caso, yo vivo estoy en el CECAT de Neiva, toda la zona sur, ese día van las diferentes escuelas, tienen programados las sustentaciones, que normalmente se hacen in situ cuando están en la misma CECAT o si no se hacen vía web conferencia. Y todo es válido, ¿no? Y para presentar la sustentación, que no es el caso del póster, vuelvo y lo digo, el póster usted lo tiene que simplemente explicar, no es leerlo, sino explicar esas tres columnas o los elementos que contiene el póster, pero cuando sí van a hacer su sustentación van a tener solamente 10 minutos, en algunos sitios dan 15 minutos, porque los otros minutos corresponderán al jurado, quienes les harán preguntas en el desarrollo del trabajo, y ahí es lo importante que el estudiante conozca muy bien lo que hizo, el detalle de lo que hizo. Entonces, va a tener entre 7 y 10 diapositivas, la descripción de 30 segundos a 3 minutos, o sea, si yo tengo 10 diapositivas a 3 minutos es media hora, ¿no? De 10 diapositivas a 3 minutos me haría 30 minutos, y me están pidiendo 10 minutos. Aquí unas recomendaciones de los fondos, de los colores llamativos, de usar más de 4 colores por diapositiva, no utilizar animaciones, ¿no? El título de la diapositiva sea muy concreto y el texto debe expresarse no en párrafos muy largos, sino en palabras claves o en frases cortas. Es una recomendación que hay, pero existen muchísimas. Este es algo que
por experiencia se ha utilizado en nuestros programas de electrónica y telecom. Y hasta ahí toda la presentación de hoy. ¿Dudas, preguntas? ¿Mm? ¿Preguntas ninguna? ¿Todo clarito? Se nos voló Gabriel. El que más preguntas hace. Señor, Joana. no, todo claro. Bueno, pero entonces, todo claro y mañana me llama a decir que no entendió nada. Ay, Dios mío. Yo no le contesto a nadie el sábado ni el domingo. No, ¿cómo así, profe? Recuerde que Digo general. voy a llevarme para ir a coger café. Pues es que por eso es que el sábado y domingo me toca volverme. Por eso yo hoy le ayudo, pero trae toneladas de café y no da ni siquiera una libra. No, imagínese. Imagínese esa pérdida de libra. Bueno, ¿quién tiene preguntas? ¿Nadie? ¿Todo claro? Me toca ahora ponerme a buscar para subir en el foro, en el foro de noticias, sí, el archivo del ejemplo del post. Ojalá no me lo hayan borrado de aquí. ¿No hay más preguntas? ¿Todo claro? Oscar Fabián, ¿todo claro? Sí, señor, Edward. hay trabajito por aquí. Bueno. Edward, ¿todo claro? Joana no me contestó. Todo claro. John, bueno. Todo claro, Buenas tardes. tenía dudas, pero ya Gracias, con Joana. esta. ¿Todo claro? Señor. Yo tengo una pregunta, tutor. Con gusto, Joana. Para la fase de la simulación, yo tuve unas observaciones de que incluyera como el código, porque yo implementé fue un aplicativo, ¿sí? Entonces, el tutor me decía que hacía falta como enriquecer la parte del código, bueno, todo lo que era la parte técnica de cómo había sido construido el aplicativo, ¿sí? Su merced dice que en esta fase le puede subir puntos si uno corrigió esas anteriores observaciones, pero esos puntos se los sumaría a la fase anterior o en esta. No, pero mira lo que hay. Si tú le escribes, si le envía la versión mejorada de la fase 4 a su tutor, él está en la posibilidad de mejorar su calificación, porque en la otra semana vamos a reabrir todas las actividades ya calificadas para que todos nosotros los tutores tengamos la posibilidad de hacer esas correcciones y poder después migrar en la fecha que nos toca mirar las calificaciones pertinentes. Entonces, por eso a las personas que a mí me han escrito, yo les he dicho, el plazo máximo que yo les estoy dando es hasta el sábado, mañana sábado 17, medianoche, para el domingo o el lunes en la mañana, digamos, es mi último día que tengo para migrar las calificaciones, poder hacer esa migración general de calificaciones desde la etapa 1 hasta la etapa, de la fase 1 hasta la fase 5. Entonces es enviarle al docente y pedirle el favor que te haga una revisión de la fase 4, donde hiciste los ajustes pertinentes para que él le haga una revisión. Stevenson. Adelante, Stevenson. Era básicamente lo mismo. En el caso mío eran las correcciones ahí de la fase 5, precisamente de la implementación, porque una de las piezas, algunas piezas que había pedido no correspondían y me tocó cambiarlas. Entonces, todavía se podría hasta mañana máximo, pues lo que uno hable con el tutor y el favor que uno le solicite como para poder aumentar esa nota, corregirla. Claro, los estudiantes que están conmigo, que son 62, yo ya les escribí, o sea, los que no lo presentaron les dije que hasta mañana, y a ustedes les estoy diciendo, conmigo los grupos míos es 1, 3, 4, 44, 45 hasta el 50, el 8, el 6, 8 y 9, pues tienen esa posibilidad de hacerlo. Y creo que todos estamos en esa condición. Es más, yo he recibido trabajos de personas que entraron como a mitad del proceso, porque pues manifestaron algunos temas, unos médicos y otros temas de su trabajo que están en las petroleras, trabajan con las petroleras y están en turnos de 21/7.
que uno entiende que hay dificultades y se ha recibido, porque si ustedes se han dado cuenta, todo es un constructo, ¿no? Desde el primer día hasta hoy ha sido una construcción de un documento final. Entonces, es pedir que se les revise y los tutores, de acuerdo a lo que hemos acordado con ellos, estamos en capacidad de hacer eso. O sea, no hay ningún problema de lo que nos dice Joana, de lo que nos pide Stevenson. Y pues obviamente yo el lunes les Pues sí, estoy a veces recordando a tema de ellos. condiciones laborales o viajes que a veces le colocan a uno en temas de trabajo y sabe que Ujú, se necesita cumplir. Muchas claro, gracias. y obviamente pues es que también el sustento de uno, ¿no? La palabra más típica es que uno no patea la lonchera. Es correcto. Uno a veces pide Mm, favores o permisos, pero pues los sí, proyectos van no, a ser un poco más prolongados. Muchas gracias, profe. no señor, para servirles. Bueno, si no hay más, mucho, si no Bueno, hay más, profe, que esté muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias, compañero, lo que esté mismo a bien. usted. Una feliz tarde. Muchas Gracias. 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 Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Feliz tarde. A detener la grabación y a cerrar la